En directo aquí este 25N, viernes, y vamos a seguir hablando de cosas interesantes en este programa, como no podía ser de otra forma, cada viernes con nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, y hoy vamos a seguir hablando de los niños. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Oye, tema interesante de nuevo, sobre todo para los papás y las mamás que nos están viendo, y es cómo conseguir que nuestros hijos, cuando no quieren estudiar, se sienten y se pongan a estudiar. Es decir, ¿qué hacer? Mi hijo no quiere estudiar. ¿Qué hacer? Marco, qué complicado es eso, madre mía. Sí, la verdad que sí. Como bien decía el otro día, estamos haciendo conexiones con temas bastante controvertidos, ¿eh? Sí, Temas de nuestro día a día, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, y que hay que trabajarse y hay que trabajarlo mucho. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es algo muy común, aquello, oye, que a mí me ocurre, ¿eh? A mí también me ocurre. Por eso la mayoría de los temas que implementamos aquí tienen que ver como bien decía, con nuestra vida diaria. Claro. Yo soy padre, tengo dos, y además de ser pedagogo, pues, oye, también tengo mis momentos de poca lucidez como humano que soy. Entonces, no es solamente importante, o no solo es importante que nuestros hijos vayan al cole, sino que también, pues, oye, ya que van, porque sé que provecho Claro. de su educación, ¿no? De que se enriquezcan personalmente, que se puedan forjar un buen futuro, y cuando nuestros hijos, pues, no quieren estudiar, pues es muy normal que nosotros los padres empecemos a preocuparnos, empecemos a enfadarnos, ¿eh? Que eso es lo más habitual y lo más común, que empezamos a enfadarnos, y ya los conflictos en casa empiezan a ser una constante. Sí. ¿Qué pasa con esto? Oye, pues que hay que entender, o debemos de primero comprender, entender y dar sentido que detrás de este tipo de comportamientos de nuestros hijos, pues puede ser que haya una falta de interés por Ujú. nuestra parte, los padres, por ayudar a nuestros hijos. Eh, la mayor parte de las veces asumimos que nuestros hijos son perezosos, que son vagos, que son irresponsables, y lo juzgamos, lo criticamos y lo etiquetamos. ¿Cuántas veces hemos hablado de que etiquetas fuera? Lo castigamos, lo amenazamos, tratando de que cumplan con esos deberes. Ya la semana pasada dimos un pequeño tip para que Sí. en vez de deberes, pues en tareas. Ujú. Ya no he recibido ningún comentario de nadie todavía que lo haya puesto en práctica. Sigo a la espera, sigo a la espera. Yo tengo paciencia, incluso hasta Infinita. para regalar un poquito a aquellas personas que no la tengan, ¿no? Entonces, sigo esperando vuestros comentarios, vuestras reacciones ante eso, para ver si lo habéis puesto en práctica y si os ha generado algún tipo de beneficio. Ujú. Entonces, este tipo de actitudes, cuando nosotros pues los castigamos, los amenazamos, los forzamos, se perpetúan. Es que estoy todo el día pendiente, es que estoy todo el día encima, es que ya no sé qué hacer, ¿eh? Y lo que necesitan nuestros hijos es un poquito de comprensión y una serie de herramientas que le den un prisma diferente para que puedan obtener beneficios y dedicarse a esos estudios. Mira, te pongo un ejemplo antes de terminar este primer bloque. Antes de ayer, hablaba con una persona cercana y me hablaba tiene su hijo pues en el instituto, ha repetido, no está muy bien, y fue a hablar con la tutora. Ujú. Y le dijo a la tutora que el niño tenía mucha capacidad, que el niño pues casi que no necesitaba estudiar, pero que no atendía en clase, estaba siempre molestando a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía muchísimo desinterés y poca motivación. Y le comentó, oye, yo creo que si lo llevas a un centro de pago, allí va a retomar esa motivación y va a estar. Error gordo. Tengo amigos, tengo conocidos, he conocido a muchas personas que han tirado por ese camino. Mi hijo no estudia, o amigos que en su momento no estudiaban y sus padres los llevaron
a institutos de pago, a centros de semi o pseudo internamiento, que va, ruina gorda. Claro. Esa no es la solución. Eso no es la solución. Hay que buscar cuál es el motivo real por el cual nuestro hijo, pues, no termina de conectarse con ese ámbito de la educación y con esos estudios. Hombre, yo sé, Marco, que cada niño es un mundo y siempre hay que basarse en el contexto, ¿no? Pero así en líneas generales, ¿qué le pueden pasar a nuestros hijos? ¿Qué motivo pueden tener para no querer estudiar? Bueno, pues esta pregunta nos la hacemos constantemente. Es una pregunta que cada vez que discutimos con nuestro hijo, ¿no? Pues para que se ponga con eso, con haz las tareas, ponte a estudiar, ordena tus cosas, ¿eh? Es algo que tenemos que preguntarnos y preguntarles y sobre todo es empatizar con él. Ujú. Eh, Eso de por qué no quiere estudiar o por qué no comprende que es su deber, tenemos que tener muy en cuenta que a veces las razones del por qué no lo hace van mucho más allá de esa pereza o esa rebeldía Sí. con la que ellos pues responden o reaccionan. Entonces podemos hablar de varias posibilidades. Una de ellas, Rocío, puede ser la falta de motivación. Ujú. ¿Eh? Todos los niños sabemos que tienen una curiosidad innata. El otro día hablaba aquí con una persona, una consultante que venía y me decía, es que mi hijo está en un proceso en el que me miente mucho, se inventa muchas cosas, tal y cual. O sea, y estuvimos trabajando, viendo un poquito a lo más profundo y nos dimos cuenta de que era una persona restrictiva. Ujú. No le había permitido a su hijo durante toda su infancia que desarrollase ese sentido de curiosidad, ese sentido de querer experimentar cosas. Siempre lo tuvo muy limitado. Entonces el niño estaba como muy encapsulado y eso hacía que le costase mucho trabajo, ahora que ya era un poquito más mayor, pues Sí. incorporar conocimientos, atender a esas responsabilidades naturales o a esas responsabilidades que nuestros hijos tienen que llevar a cabo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los niños tienen pues esa curiosidad innata y ese deseo de explorar el mundo, lo que quieren es descubrir cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que esto es controvertido lo que voy a decir, pero nuestro sistema educativo pues suele opacar, suele limitar esa tendencia natural, ¿eh? Le ponemos cercos, los limitamos y lo intentamos de llevar por un camino y meter en un redil para que todos hagan lo mismo y todos sean iguales y todos funcionen de la misma manera, cuando eso es un error. Entonces, pues a lo mejor nuestro hijo es incapaz de escribir una redacción de una página y es capaz de ponerse a explicarnos sobre, no sé, sobre dinosaurios porque es un tema que le encanta, o le Ujú. encantan las pirámides, o le encantan los pájaros, o le encantan, no sé, cualquier tema que le Sí. pueda llenar y nosotros lo queremos llevar por otra temática que a lo mejor pues al chiquillo no lo motiva, no le activa esa curiosidad y la motivación tenemos que tener muy en cuenta, tanto para niños, para adultos, para el trabajo, para los estudios, para cualquier ámbito, dimensión de nuestra vida, es el motor principal, Claro. la motivación. Entonces, es fundamental tener en cuenta que en el ámbito formativo, pues hemos de aprender que hay diversos temas y no todos pues nos van a llamar la atención. Ujú. Entonces, hay que generar ahí un pequeño cambio, un pequeño enfoque a nivel educacional, pero que eso ya no depende de nosotros. Y ahí teníamos que tener muy en cuenta cómo nuestros hijos están funcionando, porque muchas veces las lecciones teóricas monótonas y sobre todo desconectadas de esas aplicaciones del mundo de nuestros hijos, ¿vale? Pues puede
generar un grandísimo desinterés. Bien. Otra de ellas, Rocío, pues el miedo al fracaso. Ujú. Si nuestro hijo no quiere estudiar, quizás sea porque tiene temor o teme no rendir adecuadamente. ¿Y qué pasa con esto? Que en ciertas ocasiones, pues algún retraso en el desarrollo o algún problemita de aprendizaje, oye, que esto no es algo limitante a un alto nivel, sino, Sí, oye, que no todos los niños pues marcan los mismos tiempos o funcionan en los mismos tiempos. Entonces, hay veces que a ciertos niños pues se les puede dificultar pues comprender cierta materia y cumplir con esas tareas que se le incorporan o se le implementan dentro de esa materia. Entonces, cuando a veces incluso no existe ningún tipo de trastorno, pues la baja autoestima y el perfeccionismo pueden llevar a que nuestros hijos desatiendan sus tareas escolares. ¿Por qué? No apruebo porque no estudio puede ser más fácil de asumir que poner todo mi esfuerzo claro. y aún así no lo consigo. Me voy por el camino fácil. Otra, pues situaciones conflictivas personales. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. El acoso escolar, que puede ser el bullying o bullying, como lo queramos llamar, puede ser algo que nuestros hijos estén viviendo, nosotros lo desconozcamos y les puede estar afectando. Sí, Situaciones en casa. Todo eso puede generar, pues, una ansiedad en nuestros hijos, incluso puede llevar a la depresión. Nosotros no nos damos cuenta, nosotros podemos observar un comportamiento, algo extraño, ujú, pero bueno, está un poco tichón o es introvertido y a lo mejor lo que hay detrás es algo mucho más potente que está haciendo que claro. tenga limitaciones a la hora de poder conectarse con su momento interior, ¿no? Como Ujú. bien decía yo el otro día, yo con mi manicomio que tengo que poner a todos mis locos en condiciones ya con 46 años y después de una cantidad pues, de experiencia, de estudio, de trabajo, del día a día, nuestros hijos que no tienen esa herramienta o esas herramientas para trabajarse interiormente, esa capacidad de gestión emocional, Ujú. pues imaginaros lo que pueden tener por dentro, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro, el último, que vamos a hablar, estilo de vida inadecuado. ¿Mm? Aquí en un estilo de crianza permisivo, mi hijo se lo damos todo, el que el menor siente y piensa y cree que tiene todos los derechos, pero cero responsabilidades. Aquí nos podemos sentir identificados, muchas personas, muchos padres, nos podemos sentir identificados porque creemos que lo que yo no he tenido, lo que nuestros padres no nos han podido dar a nosotros, nosotros se los tenemos que dar en exceso a nuestros hijos. Y eso al final nos genera este tipo de conflicto y Claro. desajuste. Pues una sobreprotección puede hacer que nuestro hijo se sienta incapaz de afrontar nuevos retos o capaz de afrontar ciertas responsabilidades. La elevada exigencia por parte de nosotros los padres, que muchas veces tienes que estudiar, tienes que sacar 10, tienes que hacerlo todo bien, tienes que sacar las mejores notas, tienes que ser un ejemplo a seguir porque... Tranquilidad. Esto puede desencadenar pues un miedo al fracaso y a la postre una desconexión total de esas responsabilidades dentro del ámbito educativo. Y Ujú. también, por último, el autoritarismo puede despertar actitudes rebeldes y de oposición por parte de nuestros hijos y a la postre, pues generar pues esa negativa a estudiar, siendo padres muy rígidos, siendo padres muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería la palabra? Demasiado Cuadriculados. cuadriculados, ¿sí? Podemos generar, pues, que haya una negativa, una Claro. reacción negativa en nuestros hijos para que a la hora de estudiar, pues, se posicionen y se dispongan de manera distante y negativa. Claro que sí. Marco, una vez que sabemos todo esto, evidentemente los motivos por los que los niños no no quieren estudiar, nos gustaría saber cómo afrontarlo, qué podemos hacer, algunos consejillos, Marco, Algunos tips, ¿no? Como algunos hacemos, tips, como hacemos cada porfa. semana, ¿no? Claro, Eso es lo que más nos gusta a todos, ¿eh? A ver qué nos va a decir Marco que podamos nosotros aprovechar, claro, para ir Para apuntando ya. ahí. Claro, claro, claro. Para eso estamos aquí, para aportaros información, herramientas y un poquito más de conocimiento para que lo llevéis a la práctica. Eso No es. dejarlo en el baúl de los recuerdos, no dejarlo ahí.
apartado en un cajón, vamos a utilizarlo, que lo vamos a sacar mucho rendimiento. Bueno, ahora que ya tenemos pues presente algunos de los motivos por los cuales nuestros hijos pues pueden estar desmotivados a la hora de estudiar, Sí. pues vamos a ver cómo podemos ayudarlos, ¿no? Bueno, vamos a fomentar la motivación intrínseca, motivación de dentro, Ujú. intrínseca de dentro, extrínseca de fuera, desde dentro. En vez de ofrecerle a nuestro hijo, pues, recompensas materiales, vamos a dejar de regalarle el mejor teléfono, vamos a dejar de regalarle los mejores botines, vamos a dejar de regalarle la mejor consola, Sí. vamos a dejar de regalarle y de darle todo aquello que materialmente creemos que como recompensa los va a hacer mejor persona y que nos van a atender y los estamos comprando materialmente. ¿Eh? Entonces, vamos a potenciar su curiosidad innata, el deseo de superación personal. Vamos a incentivarlos en eso. Vamos a hacer un poquito nosotros el trabajo para que ellos vean un poquito más atractivas pues, las materias. Vamos a ayudarles a que conecten con el mundo real. Vamos a proponerle actividades, vamos a observar a nuestros hijos, vamos a estudiar a nuestros hijos, vamos a ver cuáles son sus inquietudes, en qué ellos son buenos, qué herramientas podemos aportarles para que ellos desarrollen esas capacidades innatas que tienen. Vamos a llevarlos a museos, vamos a llevarlos a jardines, o vamos a llevarlos a zoológicos, a ver documentales, a ver películas, a leer libros históricos, a hacer experimentos prácticos. Yo qué sé, muchas veces cuando vemos a los niños en los bares o vemos en los restaurantes que se ponen a hacer, que cogen los vasos, y ahora le echo un poquito, un poquito de refresco, y ahora le echo un poquito de vino cazobrado, y ahora le pongo dos piquitos, ya le pongo un cachito de pan, y ahora cojo del dulce cazobrado, le pongo, y ahora empieza a hacer. Y, niño, ¿qué hace? O niña, ¿qué hace? Un experimento. Hay que ver cómo te vas a poner. Es Vamos verdad. a dejarlo, vamos a dejarlo. Que él está, hoy ya, el chiquillo o la chiquilla está en su momento de disfrute y de experimentación. Nosotros estamos allí, que nos hemos puesto hasta las manillas de comer, y ahora estamos ya con la sobremesa, con nuestros amigos, con nuestras familias, jaja, hijos, y nuestros hijos allí esperando. Vamos a darle también su espacio y su sitio. Claro. Entonces, vamos a premiar más el proceso que el resultado. Yo siempre soy de los que dicen de vamos a disfrutar del camino, Sí, sí. disfruta del camino. Ya el resultado llegará, pero vamos a disfrutar del camino. El camino es lo importante. Vamos a intentar de no enfocarnos en la nota que trae nuestro hijo, Ujú. sino en el esfuerzo que le ha llevado, y todo lo que ha hecho y todo el tiempo que le ha dedicado a prepararse esa asignatura, ese examen, ese trabajo. Vamos a restarle presión, vamos a reducir ese miedo al fracaso, vamos a motivarlo y vamos a animarlo y vamos a ser perseverantes en eso. Vamos a ofrecerle apoyo. Si nuestro hijo tiene dificultades con alguna asignatura, pues puede ser buena idea ofrecerle apoyo y sobre todo pues alguna guía mientras realiza sus deberes. Incluso podemos apuntarlo a una academia de estudio, a un profesor particular. Si podemos y tenemos la capacidad para hacerlo, nos va a venir de maravilla. Esto le va a ayudar a comprender que los conceptos de mejor manera y va a ser capaz de aumentar su autoestima y esto va a aumentar su motivación. Entonces, vamos a tirar también un poquito por ahí. No hagamos que nuestro hijo, no hagamos por nuestro hijo, perdón, lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Vamos a dejar de hacerle los deberes. Ujú. Esa idea de madres y padres, es que me tengo que poner toda la parte con mis hijos, hacer los deberes con él o hacer las tareas con él. Las tareas son de nuestros hijos. Claro. Nosotros podemos asesorarlo puntualmente, sin embargo, vamos a dejarlo. Que yo siempre digo, mis padres a mí nunca me ayudaron a hacer las tareas ni nada. Y tengo una licenciatura, etcétera, 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 etcétera. Sigo estudiando hoy en día, sigo sacando, etcétera, 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 como bien digo. Entonces, vamos a dejar que nuestros hijos hagan las cosas por sí mismos Sí. y vamos a establecer buenos hábitos de estudio. Eso es fundamental. Vamos a ayudarle a que establezcan buenos hábitos de estudio.
que utilicen, oye, que hagan resúmenes o que utilicen esquemas. Vamos a intentar de aportar la información para que una vez que ellos la pongan en práctica, se queden con aquella que mejor les va. Claro. Y si no quiere estudiar, pues vamos a optar por el acompañamiento, Rocío, y no por la crítica. Vamos a dejar esa etiqueta de vago, de malo en los estudios, etcétera, etcétera. Y si vemos que con todo y con eso nuestro hijo no termina de arrancar, oye, vamos a buscar un profesional que nos eche una manita y que nos acompañe y que acompañe a nuestro hijo en ese proceso, que seguro le va a aportar herramientas y recursos para qué, para que pueda reconducir esta situación. Sí, señor. Muchas veces que se ven bloqueados porque no tienen esas herramientas de estudios y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, Marco, Claro. tú y yo somos pedagogos y aún así nos cuesta trabajo también, así que no vamos a decir mucho en eso. Exactamente, Así es. Rocío, somos pedagogos y somos Y padres somos padres. y tenemos nuestros demonios también. Claro que sí. Entonces, Así que hay que tener tenemos, mucha tenemos, paciencia. Te vemos la semanita que viene. 1.000.000 de gracias. por supuesto que sí. Un Gracias a beso muy vosotros. La grande. semana que viene nos vemos. Un abrazo Un para beso. todos.